Hoy quiero compartir y empezar a abrir esta nueva serie bajo el tema 24/7. Proyecto 24/7. He escuchado hablar mucho de 24/7. Una vez tuvimos un trabajo en la ciudad de Cartagena, en la ciudad amurallada, y yo necesitaba unos obreros que me ayudaran. Y teníamos poco tiempo y récord de tiempo para entregar la obra. Y estando allí, necesitaba gente pilosa, gente trabajadora, comprometida. Y uno de esos jóvenes me dijo: pastor, nosotros somos 24/7. Yo no entendía esa palabra 24/7. Y yo dije: bueno, qué bien, eso es lo que yo necesito, gente 24/7. Pero no entendía. Cuando después me dijo: pastor, no se preocupe, nosotros estamos, si hay que trabajar 24 horas, las trabajamos los 7 días de la semana. Entendí lo que me estaban diciendo: cuente con nosotros, que esta hora la terminamos en el tiempo. Y lejos de mí estaba hablar de 24/7. Siempre que se habla de 24/7 se habla de la oración. Se está hablando en la vida cristiana de la responsabilidad de la oración, de entender qué es orar 24/7. Y muchas veces tenemos una imagen transversada de la oración, y a veces no vemos efectividad, o a veces nos pasa como el lorito, repetimos porque vemos a otros que lo hacen, pero en sí no tenemos la conciencia de lo que es 24/7 en la oración. Y mi propósito en esta mañana es poderme hacer entender la habitabilidad, el poder, la acción, la recompensa que hay en la oración. Cuando tú puedes entender la profundidad de la oración, tu vida empieza a ser diferente. Y hay un texto en primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos 5 al 17. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Allí hay una frase corta y dice: orar sin cesar. 2 palabras corticas: orar sin cesar, pero con una profundidad tan fuerte, con un objetivo tan primordial. Cuando Pablo toma esta palabra de lo que es orar, Pablo no estaba parando la oración. Pablo estaba yendo un poquito más allá. Pablo no estaba diciendo: dejen de orar o dejen las actividades para orar sin cesar. No. Pablo lo que quería allí transmitir o enseñar a la iglesia era el poder de la oración. Una oración activa, una oración profunda, una oración que trae beneficios, pero también es una oración que va a encontrar conflictos y problemas y adversidades. Él lo que quería era entregarle a la iglesia la clave, la llave de que tuvieran éxito en su caminar, en su parte laboral, en su parte familiar o en su parte secular. Pablo no estaba hablando desde un contexto religioso que tenías que estar de rodillas las 24 horas con los ojos puestos al cielo. No. Pablo estaba dándole a una iglesia nueva, a una iglesia joven que estaba pasando un momento difícil de persecución, de tribulación. Cómo tener éxito, cómo tener resiliencia, cómo enfrentar esos momentos difíciles de su vida a través de la oración. Que podían orar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin estar en un claustro o estar en un templo botado de rodillas, con los ojos arriba en el cielo pegados,
como a muchos de nosotros se nos enseñó. Yo aprendí de una ancianita que ya está en la presencia de Dios a orar. Una ancianita que era una mujer de oración, mi hermana Esther. Una mujer que a pesar de su edad avanzada, la pasaba orando en el templo. Mi pastor le abría las puertas y esa mujer no salía del templo. Una mujer que a la edad de 80 años, ya en esa edad avanzada, oraba 7, 10 días en ayuno. Y Dios me la puso como maestra. Cuando llegué a los caminos del Señor, lo primero que ella me dice a mí: hijo, tengo un ayuno, quiero que me acompañes, vamos a estar en un retiro en tal lugar y quiero que vayas conmigo, porque tú eres un intercesor, me dice ella. Y yo tenía hambre de conocer a Dios y le dije: yo voy, mi hermanita Esther. Y nos internó en una montaña, en una finca, y entró en ayuno. Yo llevaba 3 días y me quería morir. Yo nunca había ayunado. Yo 3 días y le decía: hermanita, no aguanto. Me decía: hermano, usted para lo que Dios va a hacer necesita ser un hombre de oración y ayuno. Y conocí al hermano de ella, al hermano, se me olvidó en este momento el nombre, y él, solo la oración de él todos los días era: Padre mío, Señor. Padre mío, Señor, libera el alma. Padre mío, Señor, libera el espíritu. Padre mío, Señor, libera el cuerpo. Esa era la oración de él desde que lo conocí hasta que salí en el ministerio. Eran hombres de oración, pero no se me enseñó lo otro. Como muchos de nosotros no se nos ha enseñado la importancia de orar. Y a veces creemos que orar es solo venir al templo, estar en 4 paredes, o venir solo a un ayuno, o venir solo a un servicio el domingo. Y muchas veces los picos de la oración están más altos en el fin de semana. Los picos de la oración se ponen altos el domingo. Y empezamos a orar y a clamar y a adorar a Dios. Pero de lunes a sábado se pierde el pico de la oración. Ya no oramos entre semana. Vuelven a levantarse los picos de oración cuando empezamos nosotros a tener problemas físicos, problemas económicos o problemas familiares. Es que volvemos a levantar la oración. Pero eso no es lo que Dios quiere. Pablo interpretó, Pablo vio esto de esta iglesia. Y Pablo lo que encontró fue la clave para decirle a esta iglesia: ustedes pueden salir adelante y hacerle frente a los problemas. Y es orar sin cesar. La pregunta es: ¿cuántos quieren derribar sus problemas? Levanten la mano. Dile al que tiene al lado: orar. Diga, orar. Diga, orar sin cesar. Y quiero hacer un poquito de historia o contexto histórico. Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo la escribe más o menos en el año 50 al 51 antes de Cristo. Una iglesia nueva, joven, era la iglesia de los tesalonicenses, pero estaba enfrentando problemas adversos. Estaba enfrentando persecución. Estaba presentando desánimo. Estaba presentando momentos difíciles de su vida. Y por eso Pablo, desde ese contexto, toma la palabra orar sin cesar. Dile al que tiene al lado: orar sin cesar. Y a la final de la carta, de la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, Pablo ofrece una serie de mandatos rápidos. Pablo le dice: hay que darle mandatos a la iglesia, hay que darle mandatos para que puedan avanzar, para que puedan crecer, para que puedan ir más allá, para que puedan ser victoriosos en su vida cristiana. Y les da un manual de supervivencia. Lo que el pastor en esta mañana quiere hacer fue lo que Pablo hizo con la iglesia en Tesalónica, y fue darles un manual de supervivencia espiritual. Dile que tiene al lado: te van a entregar herramientas. Dile: te van a dar un manual comunitario.
la oración 24/7 no es un método, no es un ritual religioso. La oración no es cuando tú estés en estado de ánimo o no. Y sabe que este manual de convivencia que Pablo le entrega a la iglesia es un manual como un folleto. Míreme aquí, por favor. Este es el manual que Pablo ve con urgencia. Un folleto plegable con una gran responsabilidad. Si miramos este folleto, que es la visión de la iglesia y hacia dónde la iglesia quiere ir, tiene un manual a seguir. Primer paso, ganar. Ese es el paso de comunidad integral de esta iglesia. Dile que tiene al lado: tú eres un ganador de almas. Dile: si tú haces parte de comunidad integral, en tu ADN tiene que estar el ganar. Si no está el ganar, hay problemas. El segundo paso del folleto es cuidar. No solo se trata de ganar en esta iglesia, sino es de cuidar lo que nos ganamos. Es hacerle un seguimiento, es llevarlo en el proceso de crecer tanto en la palabra y en su perseverancia y carácter. Y el tercer proceso es discipular, enseñarle la vida cristiana, los momentos, cómo se enfrentan, cómo se crece a la adversidad. Eso fue lo que Pablo hizo. Desde el versículo 16 al 18 está presentando este folleto de supervivencia, que lo hace una ordenanza. Le estaba diciendo a la iglesia: esto no es una opción, esto es una ordenanza. Y en el capítulo 5, versículo 16, dice en el folleto: estad siempre gozosos. Le está diciendo a la iglesia perseguida, a la iglesia que está pasando momentos difíciles: miren, yo le ordeno que por más difícil que sea la vida, por más difícil lo que estén enfrentando, sea económico, sea de familia, sea de salud, sea social, estar siempre gozosos. Que nada les haga perder el gozo de tu vida. Porque cuando tú pierdes el gozo, pierdes la revelación, pierdes lo que Dios tiene para ti, te desenfocas. Y en este nuevo tiempo, en esta nueva década, tú necesitas estar enfocado en el Señor. Por eso Él empieza con esta ordenanza: estar siempre gozoso. Dile al que tiene al lado: estar siempre gozoso. Eso, muéstrame la sonrisa clausá. Oye, es difícil tener gozo cuando estamos pasando problemas, ¿cierto? Es difícil reír cuando no hay para comer. Es difícil reír cuando no hay, o sentir ese gozo, esa alegría de que Dios va a obrar, de que Dios se va a mover, cuando no hay para cumplir los compromisos. Pero la Biblia dice estar siempre gozoso. Y el apóstol Santiago, en el capítulo 1, dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Por ningún momento está diciendo Pablo: miren, yo les ordeno, no hay excusas. Dile al que tiene al lado: no hay excusas para que tú pierdas tu gozo, para que tú pierdas tu estabilidad en el Señor. Y la segunda ordenanza del folleto, así rápido, está en el versículo 17: orar sin cesar. Y la tercera ordenanza: da gracias en todo. Le está diciendo: oye, ore, no pare en la oración. No importa el problema, no importa la persecución, no importa la crisis, no importa lo que estés enfrentando, no dejes de orar. Pablo le está diciendo: no hay motivo porque tú dejes de orar. Pastor, tengo crisis. Al contrario, ore más. Pastor, hay problema. Ore más. Pero ¿sabe qué pasa? Que cuando las cosas están bien, creemos que no necesitamos orar. Y es cuando más necesitamos orar al Señor. Es cuando más necesitamos. Y después dice en el versículo 18: dar gracias a Dios. Después de que hemos orado, cerramos un día de oración
dando gracias al Señor. Señor, gracias por la vida, gracias por lo que tú has dado. Y sabe que en este folleto, en esos 3 mandatos que Pablo le está dando a la iglesia para que pudieran resistir la prueba, para que pudieran resistir la persecución, tiene que ver con la actitud del corazón. La oración se ve con la actitud. Hay gente que no tiene la actitud correcta para orar. Hay gente que no es efectiva en la oración. Hay gente que ora pero sin el corazón. Y la oración tiene que llevar el corazón y hacer la mejor actitud de oración. Ahora, cuando Pablo nos habla de orar sin cesar, hay que mirar su significado. ¿Cuál era el significado en griego de estas palabras? De orar sin cesar. Y vamos a mirar el significado de estas palabras. Para que pudiera tener peso, hay que mirar las palabras en su contexto original del griego. Y la palabra proscucheste quiere decir orar. ¿Qué era lo que Pablo quería compartir a través de esto? Y la segunda palabra, adialectos, quiere decir sin cesar. Orar sin cesar en tu vida. Dile que tiene orar sin cesar. Después de que tú sabes la importancia de lo que es el orar sin cesar, la entrega a Dios en la adoración, cuando tú te deleitas, cuando tú aprendes lo que es el adeleitos, lo que es sin cesar. En el mundo antiguo, lo que esta palabra quiere decir o significa es un acto continuo. Es un acto como de tos. No sé si alguien aquí le ha dado tos continua. Que tienen tos y no es que la pasen. No. Que le dio tos. Ya eso está como tísico, ¿no? Y que en la tarde vuelve y así duran levanten lo que han vivido esa experiencia. Y está un momento por ahí. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Tu oración debe de ser como la tos, que nunca se debe ir. Que tu oración tiene que ser continua, perseverante. Pablo lo que quería decir es que tu oración tiene que ser como tu respiración. ¿Qué pasa cuando tú dejas de respirar? Te mueres, te ahogas, te asfixias. Pablo está diciendo en ese contexto, a dialectos sin cesar, no dejes de respirar, porque la oración es el oxígeno de tu alma. Y si tú no oras, te mueres, te asfixias espiritualmente, porque la oración es el oxígeno de nuestra vida cristiana, de nuestro caminar con el Señor. Una oración continua y permanente. Porque cuando dejamos de orar, nos metemos en problemas. Dile al que tiene al lado, no dejes de orar. Ahora, ¿qué significa orar sin cesar en la práctica? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que está hablando de orar sin cesar cuando vamos a la práctica? No es que tú tengas que estar ahí 24 horas botado en el piso esperando cómo responder a la oración. No. Orar sin cesar. ¿Sabe que estamos viviendo un tiempo de hiper mega conectividad? Hoy la sociedad vive archimega hiper conectados. Conectados en el Facebook, conectados en el WhatsApp, conectados en el TikTok, conectados en el YouTube, conectados
en las redes sociales. Pero cuando en un momento hay mala señal y sale ese icono que empieza a dar vueltas, ¿sí lo han visto? ¿Cómo nos ponemos? ¿Cómo nos ponemos cuando nos desconectamos del mundo espiritual? Aquí del mundo secular nos coge el desespero. Más si estamos viendo el partido de la selección Colombia, nos desesperamos. Si hicieron gol, más si escuchamos por allá una bulla que gritaron, nos desconectamos, nos angustiamos. Más si estás hablando con el novio y la novia y están en ese momento tan hermoso del cotejo de la paloma y ¡pum!, se cayó la señal. ¿Qué pasó? Esta señal sí es mala. Y empezamos a coger señal. Más cuando estás viendo una serie, una película y ¡pum!, se fue la luz. ¿Cuántos han vivido esa experiencia? Porque estamos conectados en el mundo secular. Pero qué tristeza que estamos tan conectados en el mundo secular que no estamos conectados en el mundo espiritual. Si sabemos que es tan importante la conexión con Dios, porque el orar es estar cerca de la presencia de Dios, que sabemos que todo cristiano necesita orar y estar conectado en su presencia, sabiendo que es vitabilidad en la vida del cristiano, no lo hacemos. Y Jesús nos lo enseñó cuando Jesús se fue a orar al Getsemaní, agonizante, oraba en conexión con el Padre, porque iba a ir a la cruz y necesitaba estar fortalecido. Los apóstoles necesitaron orar para que Dios los respaldara en el caminar. Aún Jesús, antes de empezar el ministerio, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versículo 21 al 23, para ser lleno, investido del Espíritu Santo, necesitó orar. Porque necesitaban estar conectados con la presencia de Dios para poder ejercer el ministerio y enfrentar lo que venía. Por eso Pablo toma estas palabras y dice: orar sin cesar. Pero los cristianos se dan el lujo de vivir una vida sin conexión con Dios. Hace rato la señal del Wi-Fi se les perdió. Ya no conectan. Están desubicados. Ya no saben si aman a Dios, no lo aman. Ya se les olvidó el día que le dijeron a Dios: heme aquí, envíame a mí, yo iré. Y 3 años después Dios dijo: les voy a tomar en serio las palabras. Pero ya a los 3 años después ya están desconectados. Han perdido la señal espiritual. Y es difícil avanzar en la vida cristiana sin tener conexión con la presencia de Dios, sin tener discernimiento. Es difícil enfrentar los problemas sin el discernimiento del Espíritu Santo. ¿Por qué vivimos tanta ansiedad? ¿Por qué vivimos deprimidos? Porque hay un enemigo en el segundo cielo que quiere tumbar la señal divina para tu vida. Y ese es el problema. Y hay que identificarlo y quitarlo de nuestra vida. El enemigo quiere robar la señal a través de los problemas, a través de la distracción. Muchos cristianos distraídos, muchos cristianos desenfocados, muchos cristianos que están dependiendo de una señal diferente a la señal celestial. Los desenfocaron las amistades, los desenfocaron las fechas, los desenfocó la política, los desenfocó el mundial y perdieron la señal divina. Se desconectaron. Otros cristianos se distrajeron y dijeron: nos vamos a dar vacaciones. Estoy cansado, estresado y voy a descansar esta semana o la otra semana y después retomo la oración. Y perdieron la señal de la presencia de Dios
y toman decisiones a la ligera, hacen negocios a la ligera, no piden la dirección de Dios, no consultan al Señor para tomar decisiones, y muchas veces erran en las decisiones, se equivocan, y es donde vienen las lamentaciones. Por eso Pablo dijo: hay que hacer una oración contundente, hay que hacer una oración objetiva. Iglesia de Tesalonicenses le está diciendo: haga una oración que vaya, como decimos nosotros los colombianos, directo al grano, como dice el reumatólogo. Dile al que tiene al lado: tu oración debe de ser directo al grano. Dígale: tu oración debe de ser objetiva. ¿Cómo así, pastor? Si yo hoy tengo una reunión de negocios, lo que yo puedo hacer, o antes de conectarme, escuche, antes de ir al celular y conectarme a ver qué están diciendo el brujo de Ghana, antes de irme a conectar a ver qué está diciendo la izquierda, Iván Cepeda o Petro, o a ver qué está diciendo la derecha, Firme con la Patria, o a ver cómo va Venezuela y cuántos murieron, o para ver si el novio o la novia me mandó un mensajito. Antes de ir allí, lo primero que debemos de hacer es conectarnos con Dios. Dale gracias por el día. Dale gracias porque me ha permitido un día más de vida. Y si tengo vida, es porque puedo enfrentar lo que viene, y tengo que ser racional para enfrentar las circunstancias, pero también para ver las victorias. Pero no, la mayoría lo primero que hace es ir al celular. Discúlpeme, como dicen los gemelos, mis nietos, para pendejear. Y así está la iglesia hoy en día. Y quieren enfrentar problemas, quieren enfrentar crisis. Entonces van al celular. ¿Para qué? Necesito principios para manejar una buena economía. 21 principios. ¿Cómo manejar las finanzas? Y buscamos gente secular, porque parece que ellos son más astutos que los de la iglesia, cuando Dios nos dio los principios de cómo establecer una economía. Entonces empezamos a buscar gente de Cox para que nos diga cómo tener una estabilidad familiar. Entonces vamos al YouTube. Sebastián, ¿cómo manejar un hogar? Cuando la Biblia dice en Eclesiastés cómo se maneja una familia. Y perdemos la conectividad divina. Entonces, ¿cómo hago para desarrollar memoria, sabiduría? Entonces van a los Cox y dicen: cómase una chocolatina antes del examen. Pero nos olvidamos de la conexión. Si alguien es escaso de sabiduría, pídale a Dios que la dé en abundancia, sin reproche. Si alguien está gozoso, cante salmos. Y si alguien está triste, haga oración. Pero no, hermanito, póngame ahí una champeta, porque estoy como triste, necesito algo que me motive, me estimule. ¿Sabe que a mi hija Jiré le regalaron un lorito australiano? Y la escuché ayer ella diciendo: no, papi, voy a ponerle música para estimularla. Y hay una canción que al lorito le gusta, y se lo pone y el lorito empieza y empieza a hablar. Pero yo me puse anoche, después de que llegué a mi casa, y vi al lorito. Ese lorito tiene conectividad con la fuente. Entonces él, donde me ve, me busca y me llega. Y dice: es quedadito. Yo empiezo, y te dije, y encontré música para enloquecerlos. Pero encontré otro video que decía: música para educarlos, para amansarlos, para enseñar, algo así. Dije: vamos a ver si esto es verdad. Y cojo el celular y le pongo música para enloquecerlos. Y empezó ese ruido de los loros. Y empezó eso el loro. Y parece que fuera champeta.
Y yo miraba al loro, lo analizaba. Decía, tremendo el lenguaje. Se alborotó como muchos cristianos. Pártame la tabla, mami. Esta noche te doy serrucho. ¿Sí? Hay gente que está en la conectividad del mundo. Están locos porque están desconectados de la fuente de Dios. Están desconectados de la oración. Necesito una champeta, necesito un vallenato, necesito una cerveza, necesito estar en los amigos recochando, tomando del pelo porque estoy aburrido, desesperado y necesito, como el loro de la hija del pastor, póngame la tabla, mami. La psicología de los animales. No, a ustedes les da risa, a mí me impactó eso. Eso, falta una tabla en la cama, yo la partí, imagínense. Estoy más loco todavía. Y me quedé analizando el lorito y le dije a mi hija, voy a sacar un sermón de este loro. Pues ella se metió una locura. Lo único que le faltó al loro fue bailar breakdance y hacer el paso de Michael Jackson. Fue lo único. Y después dice, ¿cómo educar al loro? Y le puse la música. Esa era como una música clásica. Por eso los clásicos escuchamos ese tipo de música. Por eso somos inteligentes. Porque en ese silencio clásico uno escucha, educa el oído, educa la mente. Se vuelve uno, o sea, nene, tú sabes, ¿no? Otro nivel. ¿Sí? Pero cuando uno está en la música que lo vuelve loco, se vuelve uno un ordinario, un deschavetado. Disculpen, no le presta atención a las cosas como hable. Somos costeños. Tu cultura es celestial. Entonces, cuando yo pongo la música de educar al lorito, el loro se quedó quieto y empezó a escuchar la música y hacía así. Yo me quedé observando al loro. Tan lindo. Oye, qué cosa tan hermosa. Y mandé a poner por eso música clásica. Vea, ¿sí? Están ustedes dormidos, vea, quieticos. Porque hay conectividad. La conectividad de Dios no está en el ruido. La conectividad de Dios no está en la bulla. Está en la tranquilidad, en la paz de tu alma, para poderte conectar con Dios. Porque cuando tú estás afanado, angustiado, preocupado, no te puedes conectar. Y tienes que quitar de tu vida esa ansiedad, ese desespero, esa depresión. De orar solo cuando está en medio de problemas, sino mantener una atmósfera. Porque es que la oración no es un hábito, es una atmósfera. Cambiar la atmósfera de la adoración. Y cuando tú cambias la atmósfera de la adoración, tu casa es bendecida, tu empresa es bendecida, tu ministerio es bendecido, porque la atmósfera es diferente. Pero nosotros lo que traemos es bulla, problemas a la casa. Cuando vas a hacer un negocio, sé efectivo. Padre, ponga gracia en mi rostro. Cuando ese hombre, esa mujer me vea, Señor, lleguemos a buenos términos y el negocio se dé en las condiciones que yo ponga. Vas seguro, objetivo. Señor, los jovencitos, esa muchacha que tanto me gusta, Dios, que cuando yo le proponga me diga sí, pero no quieren llegar ahí sin orar. En la oración está el discernimiento. Orar por cosas tan sencillas. Vea, algo sencillo, ustedes no lo van a creer, pero es muy cierto. Mi esposa me pide ayer ayuda y manda a mi hija, llame a tu papá y dile que lo necesito urgente, que me saque el vaso de la licuadora. Oye, ¿qué ciencia hay en sacar un vaso de una licuadora? Yo bajé, miré, me dijo, no sé, esta licuadora se soldó. Y yo me voy como el macho man. Uy, esto no sale. Lo fui a palanquear, me dijo, que aún me la parte. Entonces la lavé y como que me dieron ganas de decirle, ahí está mejor para que no, ya se soldó. Y me puse aquí en medio de los pies. Nada.
oye, raro este asunto. Primera vez que me pasa en 30 años, 35 años de casado. Dije, así es el problema, así es grave está el asunto. Y un momento que dije, voy a orar. Señor, despégueme la licuadora, yo no sé qué pasa y me voy a quedar en vergüenza con mi esposa. Y yo soy el machomán de la casa, Señor. Me siento avergonzado, por favor, ayúdeme. No sé qué pasó. Miren que le echo fuerza y ya la pasta y la licuadora así, no, la parto esta señora. Y como la compró ella, tuve que orar. Y no cualquier licuadora. Quedaría yo empeñado con el sueldo. Entonces yo, Señor, y ay, Señor, hasta para esto te necesito. Por favor, despéguemela así. Y al rato despegó el vaso. Hasta para despegar el vaso de la licuadora del motor, tuve que decirle a Dios que me ayudara en oración. Y tú que te crees tan independiente, tú que te crees, uno de los problemas que tienes que quitar de tu vida es ser el sobrado. El creerse que con las 2 líneas que sabes ya todo lo tienes. Creerse el machomán o el mero macho. No, tú tienes que dejar de creerse eso. Aún para hacer cosas tan pequeñitas necesitas de la oración. Porque la oración es una atmósfera. Y cuando tú tienes la atmósfera, mi hermano, también te bendice. Las puertas se abren, lo trancado se destranca y las cosas empiezan a fluir. Lo imposible empieza a ser posible en el Señor. Pero necesitamos tener la línea abierta, el wifi con el Señor. No pretendas vivir una vida cristiana con una oración intermitente. Pablo lo que está diciendo, mira, iglesia de Tesalónicas, están enfrentando persecución, no bajen su conectividad, no pierdan la señal del wifi, manténganse conectados para que puedan resistir la persecución, la crisis. Ahora contextualizándole, comunidad integral, casa de Dios. No pierdan la conectividad con la presencia de Dios para que puedan prosperar, para que puedan caminar una vida victoriosa, para que tengan una vida cristiana con éxito, para que puedan ver a Dios en cada paso que ustedes dan. No te desconectes. 24/7 es en todo tiempo. Les voy a contar algo que me pasó con el partido de Colombia. ¿Cuántos estaban al expectante con el brujo de Ghana? ¿Cuántos? A ver. Que el brujo de Ghana le echó la pava a Ronaldo y que el brujo de Ghana. ¿Cuántos escucharon eso? Y yo sé que muchos de ustedes estaban expectantes. Tanto que un pastor de la ciudad convocó a los pastores a la iglesia a orar en la Plaza La Aduana. Dice que para que ganara Colombia. Qué pastor tan desenfocado. Ese sí que perdió la línea del wifi. Anda sin la línea, mi hermano. Hace rato se desconectó. Yo lo primero que identifiqué fue altar de brujería y altar de Dios. Dije, hay 2 altares. Y le decía, Señor, perdóname, que ya la brujería se metió en el deporte. Ahora la gente ya no para tener plata le entrega el alma al diablo, sino para ganar en el deporte le entregan el alma al diablo. Identifiqué un altar demoníaco. Fue lo primero que identifiqué. Y una vez el Espíritu Santo viene a mí y me lleva la epístola a los Efesios, la armadura de Dios. Y de una viene el Espíritu Santo y me lleva a Primera de Reyes 2:18. Y identifico el altar, guerra de altares. Dije, no, Señor. Y después veo por las redes. El pueblo colombiano, Colombia, hacen una convocatoria para subir a Monserrate al Señor caído, al Señor de los milagros. Más me angustié. Dije, están fuera de la línea del wifi. ¿Por qué me angustié? Porque estamos viviendo la experiencia de un pueblo venezolano que entró un sismo por idolatría y por religiosidad. Estamos viendo la ira de Dios manifestarse porque el wifi se perdió allí y los pastores entregaron la nación por puestos políticos. En realidad no estoy hablando mentiras. Y Colombia, a través de un
A través de una votación política, que fue lo que vino ahora anterior, se desenfocó, perdieron la línea de Wi-Fi, haciéndole campaña al uno, haciéndole campaña al otro, peleando entre el uno, peleando entre el otro, y Dios por ahí no estaba. Después los acaba de desconectar más. Se viene el mundial y entonces aparece el brujo de Ghana echando polvo mexana. Hizo más un colombiano que lo cogió, se quitó el zapato y se le echó ahí. Y la iglesia ansiosa, los pastores se desenfocaron. Señor, supla a la gente de Venezuela. Señor, abre puertas. Señor, no, vamos a orar para que gane Colombia. Yo vi el partido y en el partido lloraba. Padre, derribo toda brujería, derribo todo ocultismo, derribo todo altar del diablo. Señor, tú estás por encima de las tinieblas y eso no va a dejar en vergüenza. Yo soy cristiano, Señor, y eso no va a dejar en vergüenza su nombre en las naciones. Señor, gana, no gana. Señor, emboto los pies de los jugadores de Ghana, les emboto la mente para que no fluyan, y la mente de los colombianos están lúcidas para hacer sus mejores jugadas. Pero derribo la brujería que le han metido, el ocultismo, la hechicería, y establezco tu reino, Señor. Esa fue mi oración en todo el partido. Cuando veo a Muñoz que reunió su equipo, le dio gracias a Dios, exalté al Señor. Ese fue el broche de oro. Pero que es que orando y es que para que gana el brujo de Ghana. Oye, le dieron más poder al brujo de Ghana. Dígale al que tiene al cristiano: si usted hizo eso hace rato, se te perdió la señal. Estás desconectado. Más me atreví en estos días a decirle a mi hija ayer: ponga la firma, que nadie lo cuenta por ahí. Colombia es la campeona del 2026. Este mundial no estoy hablando de fútbol, simplemente algo que vino y le dije: Colombia va a ser la campeona de este mundial 2026. Se quedó Giré mirándome. Y escríbalo por ahí, me atrevo a decirlo yo. Y ayer mismo en la noche: papá, miren lo que salió en las noticias de la FIFA. No la daban como favorita entre las selecciones. Y ya empezaron a hablar de otra manera. Dígale al que tiene al lado: no pierda tu línea Wi-Fi con la presencia de Dios. Por eso cuando a mí alguien viene y me dice: pastor, te están haciendo brujería, pastor, te están leyendo el chiscote, pastor, te tienen el muñeco con agujas y lo tienen patas abajo, digo, se les va a revertir eso y les revierto la brujería. Así de sencillo, hermano. Yo la tengo clara. Yo tengo una guerra de altares. Desde que yo me convertí al Señor la tengo clara. Y me quedó más clara cuando me casé hace 35 años. Tengo una guerra de altar. Yo sé con quién es mi pelea. Mi pelea no es con mi hermana Indira. Mi pelea no es con Shirley. No. Mi pelea no es con el sistema de la economía de Petro o la economía de Abelardo. No. O sea, no es mi pelea. Podrán secar la economía como pasó con el rey Acab, pero Dios tiene para mí un arroyo el arroyo del Querín. Dios tiene un arroyo para mí, para darme agua. Dios tiene unos cuervos para traerme pan y carne. Entonces, para mí el problema no es la economía, mi hermano. Mi problema es no estar conectado con Dios. Mi problema no es tener línea directa con el Señor. Iglesia, comunidad integral, casa de Dios, empiece a abrir la línea directa con Dios. Orar sin cesar es un mandato de Dios. La oración no es si tú quieres. La oración no es si le parece. Es que no me parece. No, es un mandato de Dios. Dios nos ordenó a través del apóstol Pablo orar
sin cesar. Y como es un mandato, Él la cumplió, los apóstoles la cumplieron, los profetas la cumplieron. Y si tú quieres ver milagros, si quieres ver señales, si quieres ver la atmósfera transformada, si quieres ver las puertas abiertas, levante tu mandato, obedécelo al Señor. Una vida de oración 24/7. Tú puedes orar en tu trabajo, tú puedes orar en tu casa, tú puedes orar en el mercado, tú puedes orar en la universidad, tú puedes orar en el colegio, tú puedes orar en el deporte. No te desconectes de la oración con el Señor. La oración no es solo en un ayuno, la oración no es solo el domingo en el culto, son las 24 horas en oración, los 7 días de la semana. Tú puedes orar cuando vas en el carro, si vas hacia un negocio, si vas hacia una reunión, ahí en el carro puede orar. Oraciones cortas y efectivas con propósito. Señor, abre la puerta. Señor, dame la gracia. Señor, bendíceme. Señor, no sé de dónde, del norte, del sur, del oriente, del occidente, pero envía los recursos y Dios los va a enviar. Dile, orar sin cesar. Eso fue lo que el apóstol Pablo le entrega a esta iglesia nueva, una ordenanza para que pudieran resistir en los momentos malos. Por eso mis hijos dicen, Harold más que todo vivió esa experiencia, ahora la está viviendo el pastor Gerson. Harold por eso le daba mal genio acercarse a mí y decirme: papá, quiero unos patines, papá, quiero unos zapatos. Porque yo lo miraba y le decía: ve a orar, que Dios me bendiga, y si Dios me bendice, te bendigo. Hoy el pastor Daniel vive una vida de oración. Está entendiendo. Esa carita que usted le ve así es porque está creando la disciplina de mantenerse 24/7 en la oración. Acostarse tarde, levantarse temprano en la oración, creando la atmósfera de orar. ¿Tú quieres ver milagros? ¿Tú quieres ver cosas sobrenaturales? ¿Quieres ver los cielos abiertos? Empieza a orar al Señor. Haz de tu vida un hábito. Un hábito no, una atmósfera. Que tú puedas entrar en la conectividad con Dios. Fácil. ¿Sabe? Estuvimos aquí el sábado en el ayuno. Estuvimos aquí el sábado en el ayuno. Yo entré, ya estaba aquí gente en el ayuno. Mis pastores, de por cierto, una vez al mes, primer sábado del mes, agéndenlo. Y me senté allá, ahí. Estaba escuchando la exposición de la palabra. Y había una atmósfera tan bonita en este lugar, que el Espíritu Santo ahí empezó a bombardearme. Tin, 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 tin. Predicó el pastor Daniel, predicó la pastora Esteli, una palabra muy bonita, y hablaba del llamado, enfocados en el llamado. Mateo 4, 18 y 19, y el pastor Daniel predicó Mateo 4 del 1 al 3, al 4 al 11. Estaban conectados y el Espíritu Santo trae una palabra sobre ese mensaje, y conectamos los tres ahí cuando hay una atmósfera bonita, cuando estamos enfocados en el Señor. Dígale: está muy distraído, estás con tantos problemas, tiene tantas crisis que estás distraído. Te has ocupado tanto en la vida que te ha distraído el enemigo. Pero hay que volvernos a enfocar 24/7. Una vida de oración constante, sin cesar, sin parar. Sí podemos orar las 24 horas. Sí podemos orar los 7 días. Donde quiera que tú vayas, estar orando constante, 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 en todo momento y en todo tiempo. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Muchas veces nos hemos desenfocado de la oración, Señor. Y sabes que lo más tremendo, tú tienes que quitar el dedo acusador
Muchas veces hemos descuidado la oración, hemos descuidado la atmósfera. Entonces, cuando ya queremos volver a retomar, el enemigo viene y nos acusa. Tú vas a vencer tus problemas, vas a vencer tus adversidades, pero tienes que reconectarse el Wi-Fi con Dios. Padre, gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. Y te pido perdón en esta mañana si me he desconectado de la línea directa de tu presencia. Permítanos volver a esos tiempos de atmósfera contigo, Señor. Que donde quiera que nos encontremos, mantener la atmósfera de la conexión divina, Señor. Si la oración es tan importante, ¿por qué la descuidamos? Si esa es tu vitamina, tu fuerza, tu energía, deberías de prestarle más atención a lo que Dios quiere hablar contigo. Si hay una amiga, un amigo que no es cristiano o no le ha entregado su vida al Señor, ahí donde tú estás, yo quiero que diga conmigo, Señor Jesús. Y allí en las redes puedes repetir conmigo ahí donde estás. En esta mañana abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Señor Jesús, gracias. Gracias por hoy traer a memoria. De pronto esto ya lo sabía, pero me había distraído, Señor. Perdóname. Pero quiero desde hoy hacer un compromiso como esa iglesia de Tesalonicenses. Volver a la conectividad, a la atmósfera de la oración contigo, Señor. Bendigo la iglesia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y este semestre, en los proyectos, en lo que hay, en lo que viene, Dios, en el nombre de Jesús.